chakana nyusta nyaupa wilka waira pachamama kijawari kokawala mapasara sami mama. Comienza en FM Latina La Hora de las Diosas con Sandra Román, recuperando mitos e historias de sabiduría femenina. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar. Ana chakana ñusta ñaupa wilka waira pachamama. Envíanos tu mensaje a través de WhatsApp 00-549-341-666-8753. En Twitter, @Diosa Cruz del Sur. Facebook, www.facebook.com/La Hora de las Diosas. Y a ella vamos a regresar como Ana chakana ñusta ñaupa wilka waira pachamama killawa. Muy buenas noches, ya estamos en el programa número 9 de La Hora de las Diosas y este programa lo vamos a dedicar a las diosas de sangre y de sol, que son las diosas que fueron honradas en la península ibérica y que algunas de ellas están en mi libro Diosas de Sangre y de Sol, que edité en España ya hace algunos años. Después de mi trabajo de investigación con las diosas de América del Sur, yo me sentí muy atraída a investigar en las diosas de España, que es la tierra de mis ancestros. Tres de mis abuelos eran españoles y hace unos años empecé a viajar y a dar clases, a atender consultas en España, y me sentí fascinada por las diferentes culturas que vivieron en la península ibérica y por las tradiciones femeninas que han sido muy muy fuertes. Así como ha sido fuerte la Inquisición en la península ibérica, esto ha sido porque también las culturas matricéntricas eran muy muy poderosas, con diosas solares muy fuertes, diosas guerreras, y con unas diosas reinas que se ven reflejadas en las damas íberas. La más famosa de todas es la dama de Elche, que es bastante conocida. Es el busto de una mujer muy, muy enigmática, con un tocado extraño, con dos grandes discos a manera de pendientes, pero pendientes muy raros porque son demasiado grandes, y en esas ruedas aparentemente hay símbolos de que fueron ruedas solares, ruedas que eran calendarios y que tienen mucha información. La cultura íbera no es la única. Ha habido infinidad de otros pueblos viviendo en toda la península, y realmente es interesante la diversidad y la riqueza. Y estas damas, como la dama de Elche, hay por lo menos unas 8 damas más encontradas en toda la zona de Alicante, que son bastante interesantes porque son figuras de reinas, algunas sentadas en su trono, como la dama de Baza, la dama de Caudete, la dama de Guardamar. Todos los nombres tienen que ver con los lugares en los que fueron encontradas, y son todas mujeres con muchas joyas, con una actitud así de mucha realeza, y muchas de ellas, bueno, como los decía recién, como la dama de Baza, que está sentada en un trono y tiene algunas cosas en común con las diosas cibeles, pero más con las cibeles que de la región de lo que es actualmente Turquía, y no tanto con la forma en que la Cibeles fue honrada en
en otros territorios. Y bueno, como estamos próximos a la luna llena, ya está casi llena la luna, me pareció interesante comenzar por una diosa que es una diosa de la luna llena, que es Noctiluca, aunque en realidad Noctiluca es un nombre latino, es un nombre romano que le fue puesto a esta diosa por un navegante que se llamaba Rufo Festo Avieno, que él era romano, y hizo todo un viaje que llegó hasta Irlanda. Y en su camino él iba tomando nota de todo lo que iba viendo, y sobre todo le interesaban mucho las distintas creencias y los rituales que se celebraban en cada lugar. Y al llegar a las costas de Málaga vio que se rendía culto a una diosa de la luna, y él supuso que era la misma Noctiluca, pero en realidad esta diosa era Malaca. Y voy a leerles un poco de información acerca de ella, tomado de mi libro Diosas de Sangre y de Sol. Mucho antes de que los fenicios arribaran a la península ibérica, en las costas del sitio donde fundaron Malaca, palabra que significa reina, los pueblos originarios rindieron culto a una diosa del mar y de la luna. Lo hacían a orillas del mar y en el interior de una cueva, según los beneficios que estuviesen invocando. En su poema Hora Marítima, el romano de origen etrusco Rufo Festo Avieno menciona una isla consagrada a una diosa a la que llamó Noctiluca, cerca de las riberas malagueñas, asociándola a una divinidad romana. Noctiluca significa luz de luna y es el nombre que se da también a cierto tipo de algas que emiten luminosidad en las profundidades del mar y a una especie de luciérnagas. Otra prueba de la existencia de esta diosa se encuentra en las monedas que los fenicios acuñaron en Malaca, hoy Málaga, y que revelan el culto a una divinidad lunar. En una de ellas puede observarse una media luna y un círculo, símbolos que se encuentran también en la cueva del Higuerón o del Suizo, donde se rendía culto a Noctiluca. Cuando tras penosa excavación pudimos penetrar en las recónditas salas del fondo de la cueva del Higuerón o del Suizo, pude advertir que junto a una extraña figura de piedra caliza que aparenta la figura de una mujer envuelta en un manto, con un gran ojo circular que podría ser la cabeza, aparecía en el suelo una gran mancha grisácea que parecían cenizas, comenta el arqueólogo Manuel Laza. Y agrega que a los pies de aquella figura de piedra de forma tan extraña se presenta también una especie de altar bicorne, desde luego obra espontánea de la erosión natural que le ha dado esa forma como de media luna en aquel saliente de piedra. Laza relacionó esas características con las descripciones de otro santuario lunar de la cueva de Cicro en la isla de Creta, por lo cual dedujo que la cueva del Higuerón fue el santuario prehistórico del que habla Festo Avieno en su poema histórico geográfico. Más aún, teniendo en cuenta que entre las escasas pinturas rupestres descubiertas en esta gruta se encuentra una cabeza de cabra montés, que es animal consagrado a la diosa lunar. Esta cueva es única en Europa y solo existen otras dos en el mundo que tienen un origen submarino. Los habitantes de la zona atribuían a su entorno fenómenos mágicos y numerosas apariciones. Se cree que las celebraciones en honor de Noctiluca incluían danzas que se prolongaban hasta el amanecer. Otras diosas de las aguas, honradas en la península, fueron Navia, divinidad de los ríos veneradas en Galicia y Lusitania, que es el territorio del actual Portugal, y Sirona, señora de las aguas termales y conectora del cielo y la tierra para los pueblos celtíberos. Seres mágicos como las janas asturianas y las lamias también se asocian a antiguas diosas de las fuentes, los lagos y los ríos. Su carácter depende de los propósitos de quien se acerque a ellas, ya que castigan a quienes no se muestran respetuosos de la naturaleza. Noctiluca se puede comprender cuando en una noche de luna llena podemos observar la luna desde la playa, y el reflejo que forma la luna llena sobre el agua parece como una especie de camino plateado.
y los antiguos cultores de esta diosa sentían que ese era el camino de las almas hacia el otro mundo. Entonces esta era una diosa lunar, era una diosa que tenía que ver con los ritos de pasaje del alma hacia el más allá, y es muy interesante esta cueva del Higuerón, que ahora es conocida como la cueva de Noctiluca. Es blanca y tiene toda la apariencia de un paisaje lunar, así que no es extraño que ahí se le rindiera homenaje. El nombre Iberia muy probablemente haya surgido como derivado de Liberia o Hiperia, que significan tierra de caballos en griego. Según Barbara Walker, el culto de Epona se extendió desde España hasta Europa del Este y desde el norte de Italia hasta Gran Bretaña. La diosa Epona era originaria de la isla de Creta, donde fue conocida como Leucipa, la yegua blanca. También Demeter fue representada con cabeza de yegua y existen numerosas deidades equinas en Asia Central. Los reyes irlandeses se unían simbólicamente con una yegua blanca en el siglo XI, aporta Barbara Walker. En las islas de Bridget, que son las islas británicas, esta diosa recibió el nombre de Rhiannon, y podemos ver su figura sobreviviendo en la historia de Lady Godiva y en las figuras de caballos dibujadas en cal sobre numerosas colinas en el paisaje inglés. Rhiannon era la diosa soberanía, concepto que también podemos encontrar en la zona de Galicia, asociadas a la diosa de los caballos. En el sudeste de la península fue conocida con los nombres griegos de Potnia Terón y Potnia Hipón. Como Potnia Terón es una diosa de la naturaleza, similar a Diana de las bestias y a Gillanagik de Irlanda. Se la representa con las piernas y brazos extendidos en posición de parto, y a menudo se ha confundido su figura con la del dios Bes, consorte de Tanit, que es una diosa fenicia. Con sus manos se aferra a la cabeza de 2 caballos y está sentada con las piernas abiertas sobre una banqueta de parir. Como Potnia Hipón, ella es la protectora de los caballos, y su culto estaba asentado principalmente en la actual zona de Aragón. La palabra griega Potnia significa a la vez señora, soberana y diosa. Como Epona o Icona, ella es soberanía y diosa madre. Como Epana o Epane, el nombre que le dieron los antiguos cántabros, era protectora de jinetes y viajeros, al igual que Helena de los Caminos, quien ha sido sincretizada como Santa Helena, la madre de Constantino. Podemos encontrar vestigios del culto a esta diosa en muchos otros sitios de la península. Una leyenda cuenta que en las cercanías de Lisboa, las yeguas eran fecundadas por el viento cuando miraban al mar. En Gadix, la actual Cádiz, las sensuales bailarinas gaditanas, sacerdotisas de la diosa, imitaban los movimientos de la yegua en sus danzas sagradas, y estas fueron una de las fuentes que dieron origen al flamenco. Su carácter de diosa del amor y su capacidad para viajar entre los mundos son una metáfora del carácter iniciático del sexo sagrado. Galopar sobre la diosa del amor nos transporta tanto a las alturas más extáticas como a nuestras profundidades más oscuras. Es importante dejarnos conducir por ella hacia la muerte de nuestros egos y el renacimiento de un nuevo ser mucho más grande, por medio de la entrega total, fundiéndonos en cuerpo y alma con nuestra pareja sagrada. Es muy interesante que en los antiguos cultos de la diosa del amor se celebraban con el hieros gamos o el matrimonio sagrado, y en esos momentos la unión era a la vez una ofrenda y al mismo tiempo una experiencia de unión con la divinidad. Es interesante lo que dice Ryan Eisler, que es la autora del Cáliz y la Espada, y también de un libro muy interesante que se llama Placer Sagrado, que dice que a diferencia de otras enseñanzas hindúes, el tantrismo idealiza en vez de difamar la sexualidad femenina, pero al mismo tiempo eleva la experiencia espiritual masculina sobre la mujer y el ámbito físico o carnal a los que considera inferiores. Esto es en el tantra actual, pero anteriormente en el tantra las prácticas eran mucho más centradas en la espiritualidad y en la unión con lo divino.
Al mismo tiempo, no solamente había tantra en la India, también en Egipto, y según una de las canalizaciones de María Magdalena, de quien estuvo también en Egipto y se supone que fue sacerdotisa de Isis, ella habla de que la magia sexual de Isis tiene que ver con la habilidad del ser femenino de utilizar energías magnéticas para abrir niveles más profundas de conciencia a través del acto de entrega a las energías sexuales y a los caminos que son abiertos por ellas. Realmente, desde nuestra cultura actual, nos resulta extraño conectar la sexualidad con algo sagrado, pero esto es porque se han perdido esas prácticas espirituales donde en realidad lo que se generaba en el encuentro sexual es una energía que es muy, muy superior a la que se encuentra, digamos, en una relación rutinaria o habitual. Por eso era considerado un ritual y de esa manera se accedían a estados de conciencia que son similares a los que se logran a través de las plantas sagradas o de cualquier tipo de sustancia, digamos, que generan ese tipo de experiencias. Es muy interesante poder recuperar estos antiguos conceptos y también estas maneras de acercarnos a vivir la sexualidad de un modo más sagrado, más espiritual. Epana es una diosa muy, muy antigua y a mí me gustó mucho encontrarla cuando estuve viajando por las zonas de Alicante, en Villena, que es el pueblo donde nacieron mis abuelos paternos. Encontré en el museo una imagen de esta Potnia en esa descripción que hacía en el libro, ¿no? de una mujer pariendo, siendo sostenida por 2 caballos, y me gustó mucho encontrarla en ese lugar y que en el lugar donde vivían mis ancestros, saber que la diosa del amor fue honrada. Y bueno, vamos a la primera pausa, a la pausa de la radio, y luego volvemos para seguir conociendo un poquito más sobre las diosas de la península ibérica. Envíanos tu mensaje a través de WhatsApp 00 54 9 341 666 8753. En Twitter, @Diosa Cruz del Sur. Facebook, www.facebook.com/La Hora de las Diosas. Y allá vamos a Y continuamos con las diosas de sangre y de sol, que son las diosas de la península ibérica. Y como les decía al principio, es muy interesante la diversidad de culturas que aún hoy conviven en la península ibérica, que bueno, lamentablemente siempre, digamos, en las historias de las naciones se intenta unificar y uniformar y se intenta como aplastar las diferencias, cuando en realidad estaría bueno nutrirse de todas las distintas sabidurías. Para mí fue muy, muy apasionante viajar por España y Portugal y ir reconociendo lugares sagrados. Por ejemplo, en el norte, en el camino, en lo que se conoce como el Camino de Santiago, que en realidad es el camino de las estrellas. Compostela significa campo de estrellas, y el comienzo del camino del lado español es en Roncesvalles, no sé cómo se pronuncia, es una argentinización un poco extraña, pero bueno, en Roncesvalles hay una virgen muy hermosa que está toda vestida en plata y
y que realmente al verla nos remite a una diosa de las estrellas. Y en ese lugar hay toda una historia de que los sacerdotes católicos que estaban allí eran bastante paganos, entonces hacían su vida, tenían sus esposas no oficiales, y entonces el Papa de ese momento envió castigarlos, y lo que hicieron, se generó ahí una especie de enfrentamiento, y los sacerdotes tuvieron que abandonar el lugar, y se dice que a esta virgen, junto con todas las reliquias de la iglesia, fueron enterradas, pero luego la única persona que sabía dónde estaban falleció. Entonces un campesino empezó a tener sueños donde veía un venado coronado de estrellas que se paraba cerca de un pozo de agua, y que en el sueño lo que él interpretaba es que allí estaban enterradas las reliquias, y logró que lo escucharan, y efectivamente allí estaban. Y es interesante porque la figura de un ciervo con estrellas en sus astas es una representación de Diana o de Artemisa, así que se ve que en todos esos lugares, antes de haber sido cristianizados, había una cultura a la divinidad femenina bastante fuerte. Y ese camino tiene mucho que ver con la diosa Brigitte, que es una diosa celta, porque como les decía, los celtas vivieron en todo el territorio del norte de España, y también honraban a esta diosa. La Catedral de Santiago, en Compostela, fue construida sobre un templo erigido en honor a la diosa Brigitte o Brígida, conocida como Belisama en la Galia. Es en honor de esta diosa que los romanos bautizaron Brigancia a La Coruña. Hay una acepción que indica que Compostela significa campo de estrellas. Otra más interesante aún es que se trata del camino de la estrella, como se llamaba también a la Vía Láctea, la cual era la guía de los peregrinos desde el cielo de la noche. No podía ser de otra manera para llegar al santuario de una diosa cuyo principal atributo es la luz. Ella en sí misma es una estrella. En las Islas Canarias, ella es Chaxiri, hija de Majek, la diosa Sol. El símbolo tomado por los peregrinos que viajan hacia Compostela es la vieira, y en realidad representa al Johnny femenino. Tal vez en los comienzos de la peregrinación católica se tratara de una especie de santo y seña para reconocer a los templarios, de quienes se dicen conservaron el culto a la diosa hasta nuestros días. La absurda leyenda que convirtió el santuario de la diosa en el de Santiago cuenta que el cuerpo del santo había dejado Jerusalén por mar, flotando a la deriva en un ataúd de piedra, y llegó a las costas del noroeste de España hasta que sus reliquias pudiesen descansar allí en un santuario, asegura Barbara Walker, que es la autora de la Enciclopedia de Mitos y Secretos de la Mujer. Y agrega que hasta los eruditos católicos acuerdan ahora que la leyenda de Santiago de Compostela fue completamente falseada, si bien el santuario continúa sus operaciones inalteradamente. De hecho, se sabe de quiénes son los restos que descansan en la tumba que hacen figurar como del apóstol Santiago. Esto comprueba que las rutas del camino ya existían en tiempos de los celtas y que sus iglesias han sido construidas sobre las ruinas de antiguos templos a la diosa. La Virgen Peregrina de Pontevedra, desde su santuario en forma de vieira, marca una presencia que también podemos asociar a esta diosa como viajera del cielo nocturno, yendo a los sitios donde es invocada su presencia sanadora. A Brígida, como a Belisama, pertenecían las aguas milagrosas de la Gruta de Lourdes, en Francia, sitio de poder por el cual cruzan las mismas líneas de fuerzas telúricas o líneas Ley que encontramos en Glastonbury y en el Mont Saint-Michel en Francia.
Lourdes es una palabra de origen euskera, vasco, que se vincula con lorde, que significa altura rocosa o roca alzada. Esto lo dice el autor Guiolair Faol, y quien también sugiere que con ella se hacía referencia a los túmulos y menires. También existe la hipótesis de que la palabra esté vinculada a Ur, que en lengua euskera significa agua. Lourdes fue una antigua villa celta y la gruta que hoy la caracteriza es denominada, desde que existe el francés como idioma, como la gruta de Massabielle. Existe un curioso juego de palabras entre Belisamae, latinización en genitivo, declinación como rosae, y Massabielle, pues ambas palabras contienen las mismas letras en orden diferente. La escritura inversa ha sido un código largamente usado por los templarios para proteger el secreto, un secreto que hoy ha sido dado a voces por Dan Brown con su novela Fenómeno, El Código Da Vinci, y luego por la película del mismo nombre protagonizada por Tom Hanks. Estas deducciones respecto de que el camino de Santiago sería en verdad el camino de Brígida, la diosa estrella, cobran mayor sentido si tenemos en cuenta que en diversos puntos de la ruta sagrada nos encontramos con menires, llamados también Sorcineches o casa de brujas. Los romanos sincretizaron a esta diosa con Lucina, quien, como matrona de los nacimientos, es uno de los atributos de la diosa romana Juno. Siguiendo la rueda del año celta, a Brígida corresponde la celebración de Imbolc, uno de cuyos significados es purificación, y que ha sido asimilada a la fiesta de la Candelaria por el santoral cristiano. En todas las iglesias, esta fecha se celebra el 2 de febrero con el encendido de velas. La tradición cristiana, por supuesto, no nos dice que el origen de esta costumbre se ubica en el festival pagano del regreso de la luz, en que los días del invierno comienzan a hacerse más largos, con lo cual se anticipa la llegada de la primavera. Imbolc o Oimelc son nombres que se refieren a la lactancia de las ovejas, cuyo nacimiento sucede en esta época, y el fluir de la leche que anuncia el retorno de las fuerzas dadoras de vida de la primavera. Para el mundo pagano, esta es la antigua fiesta de la diosa del fuego, venerada desde los más primitivos tiempos en las Islas Británicas y en toda Europa. En muchos sitios de Hispania, al igual que en el resto de Europa, este mes es aún duro y frío. Sin embargo, la naturaleza nos da pequeños signos de nueva vida. Es un tiempo de esperanza y de renacimiento. Este tiempo de Imbolc equivale al que estamos transitando nosotros ahora en el hemisferio sur, que es hacia los finales del invierno y un poquito antes del principio de la primavera. En Escocia, la vieja del invierno, Cailleach, renace como Bride, la doncella joven de la primavera, frágil aún, pero creciendo más fuerte cada día, mientras el sol reenciende su fuego, convirtiendo la miseria en abundancia. Ella es la ancestra primordial que rige sobre el fuego, la poesía, la sanación, la belleza, las artes y la artesanía. Se cree que el nombre de Brigitte significaba diosa originalmente, aunque se conocen también una miríada de otros significados tales como exaltada y brillante. Era también conocida como Brigantia, Bride, Bridie, Briginda, Brigdu, Bridget y Brigitte. Se decía que yacía sobre las cunas protegiendo a los bebés recién nacidos. La Iglesia Católica la transformó en Santa Brígida alrededor del 453 después de Cristo y la nombró protectora del trabajo de granja y del ganado y preservadora del hogar, al cual protege contra el fuego y otras calamidades. También, digamos, para los celtas de Irlanda, la diosa Brigitte era la niñera de Jesús y, según dicen en una leyenda, lo salvó de cuando Herodes perseguía a los niños para sacrificarlos. Pero bueno, estas son como muchas otras historias donde las santas y los santos reemplazaron a los dioses y diosas paganos, y en realidad hay muchísimos santos y santas que
que no tienen ninguna existencia comprobada, sino que sus historias fueron tomadas de las antiguas divinidades a las que se rendía culto en los lugares donde luego se levantaron templos. Siguiendo con el tema de la luna llena, los quiero invitar mañana de 19 a 22 horas vamos a hacer la ceremonia de la luna llena de agosto, y vamos a recibir la bendición y sanación del útero. Es digamos una de las épocas del año en que se hace la bendición mundial y donde muchas mujeres de todo el planeta nos unimos para celebrar juntas en la distancia. Hacemos meditaciones y recibimos la bendición del útero, que es como, para tener una idea, se parece al Reiki, es como si mandáramos Reiki o recibiéramos Reiki a distancia, solo que lo hacemos con las energías de la luna, las energías sanadoras de la luna, y se refieren, digamos, a las energías femeninas, a sanar el útero y todas las heridas que hemos sufrido como mujeres. También los hombres pueden participar, porque los hombres también han sufrido muchas heridas por esta cultura tan rígida en la que estamos viviendo, y que bueno, estamos tratando de romper los moldes y crear algunos nuevos. Y antes de la pausa les hablaba un poco de la diosa Brigitte, a quien conocí cuando me fui a vivir a Inglaterra, y allí hice mi entrenamiento como sacerdotisa de Avalon. Brigitte es una de las diosas principales, y es una diosa que es de fuego, pero también de agua, como ustedes podrán, como han podido apreciar en la lectura de que ella es la que rige el santuario de Lourdes. En Inglaterra había un templo para ella muy importante en la que hoy es la ciudad de Bath, que significa baño de baños, de bañarse, porque en ese lugar hay unas termas que estaban consagradas a la diosa Brigitte Sulis, y que cuando fueron los romanos e invadieron las Islas Británicas, la sincretizaron con Minerva, con Atenea, que no tiene absolutamente nada que ver energéticamente ni culturalmente, pero bueno, siempre los pueblos que invaden tratan de imponer sus propias creencias. Y fue muy grato para mí encontrar que esta diosa también había sido honrada en el norte de la península ibérica. Y hace unos años, en una presentación que hice en la conferencia de la diosa en Glastonbury, tenía que dar una charla y faltaba poquito tiempo y no se me ocurría muy bien de qué hablar. Además, bueno, tenía que dar la charla en inglés y no me sentía muy segura, y de repente una noche me desperté con una inspiración bastante interesante, y fue como imaginar una historia en realidad. Existe una leyenda en las tradiciones chamánicas de América que dicen que el día que se junten el águila y el cóndor, ese día se terminan las guerras y comienza la nueva era. Y hay muchas agrupaciones de pueblos originarios que hacen unas carreras que salen desde Ushuaia y desde Alaska, y se van pasando postas como las Olimpiadas, ¿no? Y nada más que en lugar de pasarse la antorcha, se pasan una pluma. Y desde el sur parten con una pluma de águila, que en realidad es el ave del norte, y desde Alaska parten con una pluma de cóndor, que es en realidad el ave que representa el sur. Y en México se unen en una de las pirámides, y ahí se unen ambas plumas y se celebran rituales uniendo, digamos, todas las culturas originarias de toda América. Y a mí se me ocurrió unir otras dos plumas, una que es la pluma del cóndor y la pluma del cisne. El cóndor que representa a la diosa en América, y el cisne que representa a la diosa Brigitte
en el norte, en el hemisferio norte. Y en mi libro de Avalon a la Cruz del Sur transcribo esa historia que se llama La que ilumina el camino sagrado. Y comienza con una pequeña coplita que dice: que el sol de mamita Wilka ilumine mi cantar, a ella le entrego mi ofrenda, mi corazón, mi vida y mi alma. Esta podría ser la canción de una mujer del altiplano boliviano o del norte de Argentina o de Perú peregrinando hacia el Cosco, el ombligo del mundo. La mujer va vestida con sus ropas típicas, luciendo todos los colores del Tahuantinsuyo, el vasto territorio de los pueblos del Ande. Marcha con su paso tranquilo, a 4.000 metros de altura, recorriendo el camino sagrado que lleva al templo de Mama Wilka, la Mamita Sol. Este camino sigue una línea energética que dibuja una diagonal rectilínea, como si el camino hacia el cielo tuviese que ser recorrido con la asertividad de una flecha. Este es el camino recto, en quechua, Chapacñán, que une todos los antiguos sitios sagrados del Ande. Estos sitios son los llamados donde se ata al sol. Cruzando el camino recto está la línea de la verdad, que corresponde al antiguo eje de rotación de la Tierra, que en algún momento, de acuerdo a las profecías, volverá a su lugar. Esta mujer lleva días caminando sola. Por momentos siente mucho miedo, pero entonces recuerda las palabras de su abuela, la ñaupa, que es su maestra. Ella le diría: vive como si fueras la flecha, no como si fueras el blanco. Y blanco y flecha forman parte del camino. El centro del blanco es el Cusco, la ciudad sagrada que es su destino. Continúa caminando por el recto camino, imaginando que es apenas un punto cruzando la Tagua Chacana, la rueda sagrada que significa 4 escaleras al cielo y que es también el mapa de los viajeros perdidos. Vista desde arriba, la Chacana parece un sol, y lo es, ya que es la representación en la Tierra de Chacana, la constelación de la Cruz del Sur, formada por 4 estrellas que marcan las 4 direcciones. La flecha es el camino y ella no está perdida. Imposible perderse caminando con tan buena guía. La Chacana es como una brújula en el cielo, siempre marcando al sur, con sus 4 estrellas que son una cruz y también una flecha. Los pueblos del Tahuantinsuyo honraban a la diosa de fuego como Chacana, Chac, puente o escalera, Ana o Hanan, cielo. Mamaquilla, la diosa del fuego de la luna, Mamaguara, la madre estrella, Ñusta Wilka, la aurora, y Mama Wilka, la madre del sol. La religión imperial del patriarcado inca impuso la veneración de Inti como dios guerrero, y así el culto de la madre amorosa y dadora de vida con sus rayos fue destronada para santificar, al igual que en otros rincones del planeta, a un dios de la guerra, conquistador y cruel, corporizado por el propio emperador, a quien llamaban el Inca. Las vírgenes del sol, sacerdotisas anteriormente consagradas a Mama Wilka, pasaron a ser sacrificadas sin sentido por este dios sediento de sangre, de muerte y despreciativo de la sangre menstrual, sagrada para la diosa dadora de vida. Hoy sabemos que existió el culto a una madre sol, por cuanto el nombre Mama Wilka continúa utilizándose para nombrar al fuego primordial, un fuego que es femenino y que es madre de Inti, porque de ella surgió y ella fue quien le dio vida. La mujer ha llegado al templo para dejar sus ofrendas. Extendiendo su yiksha, manta ceremonial, armó su mesa, el altar donde ofrendaría las hojas de coca, las semillas de quinoa, canela y anís. Su ofrenda es para pedir a Mama Wilka que la Pachamama sea buenita con los cambios que se avecinan. Ella sabe que el mundo, tal como ella lo había conocido, está a punto de cambiar para siempre. Los hombres dejaron de respetar a la mamachita, la madrecita tierra, y aunque le ofrezcan sus ceremonias a la Pachamama, han olvidado que a ella se la respeta mejor cuidando la vida, no maltratando a las mujeres, ni sacrificándolas, porque ellas son la Pachamama viva, y en sus vientres se repite siempre el milagro de la creación. Encendió su atadito de coca y coa, sus hierbitas sagradas, cerró los ojos e invocó: oh nuestra gran madre, tú que eres el fuego de las estrellas, el fuego de la magia,
el fuego de nuestros hogares y de nuestros corazones, porque el fuego en el corazón de nuestra querida Madre Tierra y el fuego del amor que nos sostiene y envuelve. Oh Mamachita, concédeme el don de la visión para que yo pueda saber lo que le espera a mi pueblo y a mis hermanas. Se bendijo con el humo de las hierbas sagradas y aspirando profundamente se dejó invadir por las visiones que llegaban a ella en un tropel de imágenes. Vio los extraños trajes de unos hombres blancos que llegaban allende los mares, con cruces que venían a reemplazar a la chacana, la Cruz de Mayo. Sintió el choque de las armas y se estremeció ante el estruendo de nuevas máquinas de matar desconocidas hasta entonces para ellos. No veía mujeres blancas por ninguna parte. ¿Sería por eso que los hombres eran tan crueles? Invocó a la abuelita Cóndor, su animal de poder, montó sobre ella y viajó en espíritu más allá de las montañas, las selvas y los mares. Viajó hacia atrás en el tiempo, hacia un tiempo similar en que una mujer rubia ofrecía sus libaciones a una diosa con cabellera de fuego. Intentó oír su voz clamando: Brigitte, oh Brigitte, sé que el mundo está a punto de cambiar para siempre. He venido hasta aquí siguiendo el camino de las estrellas. No permitas que mi fuego se apague. Ayúdanos a mantener tu llama encendida siempre. ¿Cuál sería ese camino de las estrellas? Quiso saber la mujer en su visión del templo de Mamahuilca en Machu Picchu y viajó aún mucho más en el tiempo, cuando la sacerdotisa rubia partió de un pequeño bosque en medio de altas montañas verdes, muy diferentes de las suyas. En ese bosque la diosa solía aparecerse en la forma de un ciervo coronada de estrellas. Hoy ese lugar se llama Roncesvalles y es el punto de partida de lo que hoy se conoce como el Camino de Santiago. Las peregrinaciones en el Camino de las Estrellas se hacen siempre de este a oeste, imitando el mismo viaje de la Madre Sol en su camino del cielo. Así como el Cusco es el centro de la Chacana y el camino recto o Chapacñán sigue la dirección de la flecha de la Cruz del Sur, el Camino de las Estrellas refleja la Vía Láctea en la Tierra y mirando el brillo de la vía iluminada en el cielo es el modo en que se guían los peregrinos en su ruta sagrada. Muchos vestigios de la diosa solar se encuentran a lo largo del camino, partiendo del sur de España en el territorio habitado por los íberos. La dama solar se distingue por sus tocados con enormes ruedas, como la dama de Elche, la de Cabezo Lucero, y en pendientes como la racada de la Condomina, perteneciente al tesoro de una sacerdotisa encontrado en Villena, Alicante, el pueblo natal de mis abuelos paternos. En Galicia, Asturias, el País Vasco y Cantabria, el símbolo de la diosa Sol lo encontramos en las estelas celtas y en el lauburu, la esvástica redondeada que es el símbolo de Mari, la diosa vasca que engendró a Egusque, la madre Sol, y creó el Egusque Lori, la flor del cardo que parece un sol, y que se coloca en las puertas de las casas para protegerlas durante las horas de oscuridad de la noche. La mujer rubia en el templo de la diosa Brigitte en el campo de las estrellas, que hoy se conoce como Compostela, sueña el futuro y ve cómo muchos de los dólmenes sagrados de la diosa serán derruidos para levantar iglesias en su lugar, algunas en honor de una nueva diosa llamada María, que a veces es blanca y otras morena. Otros templos serán erigidos para honrar como santo a un hombre con alas que clava a un dragón con la furia de su lanza. El dragón es la diosa, y las nuevas mujeres serán instruidas para creer que este señor las protege, y que es un guerrero de la luz, pero esa luz no es la misma que la de la diosa Sol. La sacerdotisa llora al ver estas imágenes y vuela con las alas del cisne, su animal de poder, elevándose por encima del mar hasta alcanzar la jungla y los desiertos, y unas raras montañas con un extraño templo, en el cual una mujer morena sueña y hace ofrendas a la misma diosa Sol, que ella llama Mamahuilca. A mitad de camino, ambas sacerdotisas se encuentran en un templo luminoso y resplandeciente, un templo muy antiguo que guarda el fuego sagrado de la diosa que se esparce en chispas a través de todo el universo. Se miran con los ojos llenos de lágrimas, se abrazan emocionadas reconociéndose como hermanas, se reconfortan mutuamente porque saben que ambas han llegado hasta allí luego de un largo viaje. La sacerdotisa andina regala a la sacerdotisa hispana una pluma de cóndor que guarda el viento frío de las alturas y también los rayos de Mamahuilca que acariciaron su vuelo. La sacerdotisa hispana le retribuye con una suave y blanca pluma de cisne
que guarda la frescura y la dulzura de las aguas. Los pueblos nativos de América relatan una leyenda similar, la unión de las plumas de águila y la pluma del cóndor, que dicen que cuando se unen nacerá un nuevo tiempo de hermandad entre los seres humanos y los pueblos originarios recuperarán sus tierras. Los pueblos de la diosa podemos decir que esperamos el tiempo en que el cóndor con sus enormes plumas negras y el cisne con sus suaves y esponjosas plumas blancas se unan para que vuelva la diosa a caminar sobre la tierra bajo los rayos de la Madre Sol. Wilca y Egusque, Aquewa y Brigitte, Guarará y Chaxiri bajarán por el camino de las estrellas y se abrazarán y danzarán juntas, al igual que las sacerdotisas de la Madre Sol, que ya no verán extinguirse su fuego nunca más. La tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Y con estas palabras nos despedimos hasta el próximo miércoles. Gracias a Emilio Tafarel en el control y nos despedimos.